Hace unas semanas perdí a mi papá después de que luchó con su salud durante mucho tiempo. Me llamo Kelly, y a veces deseo haber podido presentarle a sus nietos. Este pensamiento siempre me provoca un suspiro profundo. Hace 5 años, cuando tenía 37, me casé. Ese día tan feliz, mi papá y yo hicimos una promesa especial: yo sería la primera en decirle si estaba embarazada. Lamentablemente, es una promesa que nunca podré cumplir, y es el mayor arrepentimiento que tengo sobre mi papá. Su enfermedad se descubrió hace 1 año, y desde entonces hice todo lo posible por estar ahí para él. Visité la casa de nuestra infancia más seguido, pasé muchas horas en el hospital con mi mamá y me aseguré de llamarlo o hacer videollamadas con más frecuencia. A pesar de todo esto, a veces me pregunto si fue suficiente. Muchas veces pienso para mí misma, ¿podría haber hecho más? Perdida en mis pensamientos, susurré esas palabras, y mi mamá, siempre comprensiva, me consoló diciendo: Kelly, hiciste todo lo que pudiste. Tu papá lo sabía y estaba orgulloso de ti. En ese momento, mi hermana Julia entró con un hombre que parecía tener unos 45 años, probablemente el abogado. Este es Scott, el abogado, dijo mientras lo presentaba a mi mamá y a mí. Rápidamente le ofrecimos un asiento, y tan pronto como todos nos sentamos, Julia no pudo contenerse y mencionó que el abogado había dicho que papá nos dejó una herencia significativa. No pude evitar responderle: Julia, sabes que no es todo tuyo. Ese comentario cambió instantáneamente el ambiente. Mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación difícil, que empeoró con la enfermedad de nuestro papá. Su negativa a visitarlo, a pesar de que traté de acercarlos, no ayudó en nada. Su actitud siempre ha sido un problema, y durante esos momentos tan difíciles, se hizo aún más evidente. A veces, al mirar hacia atrás, pienso que mis palabras hacia Julia pudieron haber sido demasiado duras, impulsadas por mi preocupación por nuestro padre. Sin embargo, su respuesta tampoco ayudó en nada. Eres una adulta, no hay necesidad de ser tan terca, le dije. Ella respondió bruscamente: no soy terca. Vivir en la ciudad y viajar al campo no es tan simple como crees. Es solo un viaje de 5 horas, le señalé. Pero ella replicó: esas 5 horas no solo son tiempo, también cuestan dinero. Y sí, el dinero es importante para mí. Luego agregó que estaba ocupada y me pidió que dejara de molestarla. Eso terminó nuestra conversación. A pesar de la distancia, siempre pensé que ella podía hacer un esfuerzo para visitarnos de vez en cuando. Esa creencia fue una gran razón por la que nuestra relación empezó a desmoronarse. Al final, nunca visitó a nuestro padre, y la distancia entre nosotras solo aumentó la tensión. En la habitación, el ambiente se volvió aún más incómodo hasta que el abogado intervino, sugiriendo que todos nos calmáramos. Me disculpé, diciendo que lo sentía, lo que pareció mejorar un poco las cosas. Luego, el abogado explicó: como mencioné por teléfono, estoy aquí por el testamento de su padre. Mi mamá, algo confundida, preguntó en voz baja cuando se había arreglado eso. El abogado respondió: unas semanas antes de que falleciera, su padre me contactó y me pidió que viniera al hospital. Mi mamá preguntó: ¿en el hospital? Él contestó: sí. Redacté el testamento allí con él. Su doctor también estuvo presente. Acordamos que el doctor me avisaría después de que su padre falleciera, por eso los contacté ahora. El abogado sacó un sobre blanco y lo colocó frente a nosotros. Al reconocer la letra de mi papá en el sobre, susurré: definitivamente es la letra de papá. Julia, visiblemente impaciente, exigió: sigue adelante, ¿qué dice? Ya sabes que estoy ocupada. El abogado, con una leve sonrisa, abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel que describía la herencia, la casa, algo de terreno, algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos de la casa y el terreno, pero la mención de un cobertizo de almacenamiento era nueva para mí. Mi hermana, frustrada, volteó hacia el abogado y preguntó: espera, ¿qué pasa con la granja? El abogado, un poco sorprendido, repitió: sí, la granja, le expliqué. Nuestro papá solía trabajar en ella como pasatiempo. Había dirigido un negocio exitoso en un pueblo cercano, pero decidió bajar el ritmo después de cumplir 55 años. Pensaba en cerrar la empresa para pasar más tiempo en sus hobbies, incluida la granja. Esta mención de la granja añadió otra capa al legado de nuestro padre. Durante mis años de secundaria,
recuerdo que él decía que quería tomarse la vida con más calma. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, no estaba de acuerdo con su decisión de relajarse más, pero mi mamá y yo estábamos preocupadas por su salud y apoyamos la idea. No te preocupes por el dinero, Julia. Tenemos muchos ahorros, le dijo papá, intentando tranquilizarla. Aunque vacilante, Julia finalmente aceptó. Después de esa conversación, mi papá cerró su negocio y empezó a cultivar cerca de nuestra casa. Hay algo muy gratificante en trabajar con la tierra, decía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Verlo tan feliz me hizo sentir que habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, Julia parecía menos convencida, a pesar de haber prometido volver a casa después de graduarse. En lugar de eso, Julia eligió construir su carrera cerca de la universidad y finalmente se casó con el director ejecutivo de una empresa de TI que conoció en su trabajo. Mientras tanto, mi papá se dedicó completamente a la agricultura, hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Julia insistió en que la granja se incluyera en la herencia. Ante su insistencia, el abogado revisó los documentos y descubrimos que la granja era, en realidad, un terreno mucho más pequeño de lo que habíamos pensado. Julia parecía decepcionada por esto, pero, como no sabía mucho de agricultura, sentí que tal vez era para mejor. La discusión luego se centró en cómo se dividiría la herencia. La casa, junto con el terreno circundante, será para la esposa, dijo el abogado. Julia sonrió, probablemente pensando en cómo se repartirían los otros activos. El resto, incluyendo los ahorros y el cobertizo de almacenamiento, se dividirá entre ustedes tres, continuó el abogado. ¿Ahorros? Eso significa efectivo, ¿verdad?, preguntó Julia, enfocándose en el dinero. El ahorro total asciende a aproximadamente 300,000 pesos, y esta suma no está sujeta a impuestos de sucesión, nos informó el abogado. Quiero los 300,000 pesos en efectivo, declaró Julia, como si ya hubiera ganado. Esto no me pareció justo y hablé, espera, no estoy de acuerdo. ¿Por qué deberías quedarte con todo el dinero? Porque soy la mayor, argumentó, como si eso resolviera todo. Bien, entonces quédate con el cobertizo de almacenamiento. De todos modos, ¿cuánto vale eso?, agregó con desdén, dirigiéndose al abogado en busca de detalles. Es el cobertizo junto a la granja, explicó el abogado. Quien lo herede será dueño de la estructura y la tierra. Lo que no sabía era que Julia ya había agotado su herencia en un intento de pagar su deuda. Su esposo, ya estresado por descubrir su mala administración financiera, declaró que quería divorciarse de ella después de enterarse de lo que había hecho esa noche. Esta revelación explicó las acciones desesperadas de Julia, lo que llevó a una escena tensa en el hospital, donde su esposo sacó el tema del divorcio. Toda esa terrible experiencia se convirtió en un choque dramático que destacó las graves consecuencias de las acciones de Julia y la confusión que causaron en nuestra familia. Julia fue firme e insistió en que no se iba a divorciar. Un divorcio, absolutamente no, dijo, pero la realidad de su situación se hizo evidente cuando su esposo presentó los papeles del divorcio. Ante la evidencia innegable de la relación rota, no tuvo más remedio que firmarlos. Ahora, confinada en su cama de hospital con una mezcla de conmoción y resignación, estaba hojeando una revista sobre trabajos a tiempo parcial y claramente pensando en cómo enfrentar su deuda con un nuevo empleo. Aunque este giro de los acontecimientos fue desafortunado, ofreció un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, finalmente, Julia podría asumir la responsabilidad de sus acciones. Después de todo lo que sucedió, hice un comentario importante sobre la decisión de regresar a la casa de mi infancia. El caos de los últimos días definitivamente me preocupó, sobre todo el bienestar de mi madre, pero también había una razón más feliz detrás de mi elección. Descubrí que estaba embarazada y, después de mucha discusión, mi esposo y yo coincidimos en que regresar sería la mejor decisión. De esta manera, podríamos contar con el apoyo de mi madre mientras nuestra familia crece. Aunque lamento que mi padre no haya podido ser parte de esta alegre noticia, encuentro consuelo al pensar que él habría compartido nuestra felicidad al dar un paso hacia este nuevo capítulo. La emoción de dar la bienvenida a un niño sano me llena de paz y esperanza para el futuro, a pesar de los recientes problemas familiares. Su reacción me dejó más confundida, ya que sus preguntas eran completamente inesperadas. No tenía idea de por qué pensaba que había ganado una gran cantidad de dinero, especialmente porque solo mi familia sabía del misterioso contenido de la caja fuerte. Mi hermana, llena de curiosidad sobre el dinero, insistía en que debía haber recibido una suma significativa.
Me contó sobre una conversación reciente con nuestra tía en la ciudad. Sin saberlo, nuestra tía había despertado su curiosidad al mencionar que yo le había dado una tarjeta de regalo de 5,000 pesos como agradecimiento por visitar a nuestro padre durante su enfermedad. Este gesto llevó a mi hermana a especular de manera exagerada que me había topado con una fortuna inesperada. ¿Has recibido algo de dinero? ¿Por qué no lo has admitido? Me presionó buscando respuestas. Entendiendo lo que la había llevado a sus preguntas, suspiré, lo que solo la irritó más. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Te estás burlando de mí?, exigió. Traté de explicarle que solo había sido un gesto de agradecimiento, pero ella cuestionó de dónde había sacado el dinero para dar regalos tan generosos. Entonces, le recordé la herencia, específicamente aquel cobertizo polvoriento que ella había despreciado. Finalmente, le revelé el descubrimiento de la caja fuerte que encontré en su interior, un verdadero tesoro dejado por nuestro padre. La caja fuerte contenía una colección de relojes valiosos, una de las pasiones de nuestro padre. Aunque no estaba segura del valor exacto de los relojes, era evidente que eran muy valiosos, especialmente considerando los modestos ahorros que había dejado. Esta revelación llevó a una discusión sobre la posibilidad de pagar impuestos por la herencia, una preocupación que mi madre había planteado cuando supo del contenido de la caja fuerte. ¿Qué debería hacer, mamá?, le pregunté buscando su consejo. Mi madre sugirió que manejara todo de manera abierta y honesta, recordándome que los secretos como estos generalmente salen a la luz tarde o temprano. Siguiendo su consejo, me puse en contacto con el abogado que habíamos consultado previamente. El abogado me explicó que el valor de los bienes heredados determinaba si se aplicaban impuestos de sucesión. Esto me llevó a tomar el paso responsable de declarar con precisión la herencia y asegurarme de cumplir con todos los requisitos legales y financieros asociados con mi nueva riqueza. Al buscar asesoramiento profesional, descubrí que un contador público certificado, CPA, podría ayudarme a administrar la valoración y las obligaciones fiscales de los relojes heredados. Esta decisión me dio tranquilidad al saber que estaba manejando todo de la mejor manera posible. Para mí, al confiarle esta tarea al contador público, descubrimos que la colección de relojes valía un increíble $500,000. Debido a su alto valor, estaba claro que se debía pagar el impuesto a la herencia. El consejo sensato fue quedarme solo con los relojes que tenían un valor sentimental y vender los demás a alguien que pudiera apreciarlos y pagarlos. Este enfoque no solo tenía sentido desde el punto de vista financiero, sino que también se sentía correcto emocionalmente. Con el dinero obtenido de la venta, pude cubrir el impuesto a la herencia y también enviar tarjetas de regalo a los familiares que nos apoyaron durante la enfermedad de mi padre, lo que despertó la curiosidad de mi hermana. Entre los recuerdos que elegí conservar, el reloj de bolsillo de mi padre no valía mucho en términos de dinero, pero era rico en recuerdos. Le conté a mi hermana sobre el reloj y traté de explicarle su valor sentimental. Sin embargo, su reacción fue fría. Parecía más interesada en lo que iba a venderse que en lo que me quedaba. Cuando preguntó por los relojes restantes y la caja fuerte, le dije que estaba en la casa de nuestra madre y le expliqué su tamaño e importancia para el negocio de nuestro padre. Su respuesta fue considerada, lo que me dejó incómoda acerca de sus intenciones. Sin embargo, se fue sin hacer más preguntas. No tuve más dudas en ese momento, pero para mi alivio, no podía quitarme la sensación inquietante de preocupación. Mis temores se confirmaron de alguna manera esa misma noche, cuando recibí una llamada angustiosa de mi madre, pidiéndome que fuera rápidamente con mi esposo a su casa. Cuando llegamos, la escena era alarmante, luces rojas destellando en la oscuridad, autos de policía estacionados afuera, abriéndose paso entre la multitud reunida. Encontré a mi madre, y me enteré de lo que había sucedido. Se estaba preparando para ir a la cama cuando escuchó ruidos extraños que la sobresaltaron. Sonaba como si alguien estuviera buscando frenéticamente por la casa. Sin nadie más para ayudar, mi madre tomó la decisión rápida de escapar por una ventana, impulsada por el miedo y la desesperación. La descripción que mi madre hizo de la situación fue desconcertante, pintando una imagen de una noche llena de pánico e incertidumbre en medio de la oscuridad. Ella había notado un extraño resplandor de una linterna moviéndose dentro de la casa, lo que confirmaba su sospecha. Por miedo a un robo, en su estado de pánico, escapó y fue a buscar ayuda de nuestro vecino. Al ver la actividad sospechosa, rápidamente llamó a la policía, convencido de que un ladrón estaba en la casa. Pero el supuesto intruso resultó ser mi hermana Julia, quien había decidido revisar la caja fuerte después de escuchar sobre mi herencia ese mismo día,
sin que yo supiera sus intenciones. Tanto mi madre como el vecino estaban comprensiblemente alarmados. Cuando llegó la policía, la situación se intensificó. Julia fue tomada por sorpresa y, sintiéndose culpable, trató de huir en pánico. Irónicamente, mientras intentaba escapar, chocó con la caja fuerte, la cual se volcó y la atrapó debajo. Este accidente la llevó de urgencia al hospital con quejas de dolor en la pierna, dejándonos a todos incrédulos por sus acciones imprudentes. Después de todo este caos, mi madre y yo nos encontramos disculpándonos con los oficiales que respondieron al malentendido. También sentí la necesidad de informarle al esposo de Julia sobre el incidente, solo para enterarme de que Julia había estado ocultando una gran cantidad de deuda debido a sus gastos extravagantes en artículos de lujo. Su reciente discusión con él había terminado con ella enfurecida. Decidimos pedirle dinero prestado a nuestra madre para resolver sus problemas financieros. Está encendido y cualquier cosa dentro de él, explicó el abogado. De repente, la actitud de Julia cambió al escuchar que el cobertizo venía con algo de terreno. Me pareció extraño, considerando que estaba casada con un director ejecutivo exitoso, que su deseo por más parecía no tener fin. Mientras el abogado explicaba, mencionó que el terreno era pequeño, de unos 90 pies cuadrados, aproximadamente del tamaño de un dormitorio pequeño. Luego, colocó algunas fotos del cobertizo para que las viéramos. Las imágenes mostraban tanto el exterior como el interior. Desde afuera, el cobertizo parecía bastante deteriorado, y por dentro solo había herramientas de jardinería sencillas como mangueras, tijeras y palas. Nada parecía particularmente valioso. Julia hizo una mueca de disgusto al ver las fotos. No quiero esto, dijo, mirando con desdén las imágenes. En realidad, los objetos en el cobertizo eran más valiosos por los recuerdos que evocaban que por su valor económico. Bien, toma el efectivo. No quiero tener nada que ver con ese viejo cobertizo, dijo, claramente queriendo distanciarse de lo que veía como una herencia sin valor. Protesté al darme cuenta de lo desigual que era la división. Pero Julia, rápidamente, aceptó quedarse con el efectivo, sabiendo que era la opción más valiosa, y me dejó con lo que ella veía como inútil. Su insistencia me hizo sentir atrapada, especialmente cuando mi mamá dijo, mientras Julia no se queje más tarde, no veo ningún problema con este arreglo. ¿Quejarme? ¿Por qué me quejaría?, respondió Julia con satisfacción, feliz de quedarse con el dinero. No pude ocultar mi decepción, pero antes de que pudiera discutir más, Julia desestimó mis preocupaciones, acusándome de ser demasiado sentimental. ¿Te importa más nuestro padre que el dinero, verdad?, me desafió, dejándome momentáneamente sin palabras. Es cierto que la familia debe ser valorada por encima del dinero, pero su rápida decisión me dejó inquieta. Al final, mi mamá heredó la casa, Julia tomó felizmente todos los ahorros de papá, y yo me quedé con el cobertizo abandonado. Todo quedó dividido, aunque no de la manera que yo hubiera esperado. Julia incluso firmó un documento prometiendo no disputar cómo se dividió la herencia, riendo con confianza mientras lo hacía. No pude contener mi frustración, y más tarde le expresé mi decepción a mi madre. ¿Por qué no me apoyaste?, le pregunté, sintiéndome herida. Mi madre insistió en que sí me había ayudado, alegando que gracias a su intervención yo había obtenido el cobertizo. Pero no estoy contenta solo con el cobertizo, argumenté. No te enfoques solo en lo negativo, me respondió. Tal vez encuentres algo inesperadamente maravilloso si le das una oportunidad. Sus palabras provocaron en mí un rayo de esperanza. Tal vez había más en el cobertizo de lo que parecía. Después de recibir la llave del abogado, caminé hasta el cobertizo. Estaba junto a un campo, a unos 15 minutos de nuestra casa. El camino era tranquilo y rara vez se usaba, lo que le daba una atmósfera de paz, aunque algo melancólica. Cuando llegué, me recibió una gruesa capa de polvo, mostrando cuánto tiempo había estado abandonado. Vaya, hay mucho polvo, dije en voz baja, notando el fuerte olor a desuso. Aunque al principio me sentí decepcionada, todavía tenía la esperanza de encontrar algo especial de mi padre, tal vez algún recuerdo suyo escondido ahí. Al revisar el interior, noté que solo había herramientas agrícolas simples, mangueras, palas, tijeras. Podrían tener valor sentimental, pero no parecían especiales al principio. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención, el tamaño del cobertizo por dentro parecía más pequeño que por fuera. ¿Es un truco de la luz? ¿O me estoy imaginando cosas?, me pregunté.
Salí para inspeccionar mejor y, mientras rodeaba el cobertizo, noté algo oculto entre un grupo de árboles, una segunda puerta. Otra entrada, jadee. Desde el interior, no había señales de esa puerta. Era como si llevara a un espacio oculto, accesible solo desde ahí. Una oleada de emoción me invadió. ¿Podría ser este uno de los secretos de papá? Recordé cómo siempre encontraba alegría en sorprendernos, especialmente en mis cumpleaños. Con lágrimas en los ojos por esos recuerdos, volví al cobertizo decidida a encontrar la llave de esa puerta oculta. Después de una búsqueda exhaustiva, hallé 4 llaves escondidas dentro del mango de una pala. Emocionada, corrí hacia la puerta trasera y probé una de las llaves. Con un clic satisfactorio, la puerta se abrió. Dentro de este pequeño espacio oculto había una gran caja fuerte, sola e imponente. ¿Es esta la compañía de papá?, me pregunté en voz alta mientras 1000 preguntas llenaban mi mente. ¿Qué secretos contenía? ¿Era esta su manera de dejar una última parte de sí mismo para que la descubriera? Este descubrimiento parecía un tesoro personal, una conexión inesperada con la vida de mi padre que aún tenía que explorar. La cacería que mi padre había dejado para que explorara me llevó a un descubrimiento inesperado. Reconocí de inmediato la caja fuerte S.A., la misma que solía estar en la esquina de la oficina de mi papá. Era una vista muy familiar de mi infancia, y al verla, una ola de nostalgia me invadió. Esta caja fuerte era una conexión tangible con mi padre, lo que hacía que la herencia se sintiera aún más significativa. Sentí que esto era solo el comienzo de las últimas sorpresas que él había planeado para mí. Tiene que haber más, me dije a mí misma mientras probaba la tercera llave. La puerta de la caja fuerte se abrió con un crujido, revelando un contenido que me dejó completamente sorprendida. Lo que encontré ahí era mucho más valioso de lo que jamás hubiera imaginado. Rápidamente aseguré la caja fuerte y fui a contárselo a mi madre. Más tarde, con la ayuda de mi esposo, trasladamos la caja fuerte a la casa de mis padres. Mientras reflexionaba, me di cuenta de que los artículos dentro de la caja podrían formar parte de mi herencia y, por lo tanto, tener implicaciones fiscales. Decidida a manejar todo correctamente, busqué asesoría legal. Siguiendo el consejo del abogado, me puse en contacto con un contador público certificado, CPA, recomendado por un amigo para ayudarme a navegar los posibles problemas fiscales. Este profesional se encargó de los detalles complicados, asegurándose de que todo estuviera en orden. Un año después, mientras aún lidiaba con estos temas, mi hermana apareció inesperadamente en mi casa. Su visita me sorprendió, especialmente considerando nuestra relación tensa debido a la herencia. Dijo que estaba, por la zona, pero su comportamiento incómodo y el hecho de que vivíamos a solo 20 minutos de distancia hicieron que su visita pareciera cualquier cosa menos casual. A pesar de nuestra complicada historia, la invité a pasar. Después de servirle café, noté que estaba inquieta. Finalmente, me preguntó si había ganado la lotería o algo así. Su pregunta me desconcertó. Nunca he jugado a la lotería, y tampoco era época de algún bono en el trabajo de mi esposo. ¿A qué te refieres?, le pregunté tratando de entender su comentario. Ella pareció incomodarse aún más. Finalmente, con un tono irritado, respondió, ¿te estás burlando de mí?